Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan hoy en esta nueva lectura de Uno de cada estantería. Como siempre le damos la bienvenida a Kathleen Arenas, nuestra fundadora, directora y creadora de este espacio literario. Hola Cata, ¿cómo estás? Hola Iván, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos quienes nos sintonizan en este momento. Como siempre, súper emocionada por una nueva tarde de lecturas. Bueno, así será. Les recordamos a las personas que nos ven tanto en vivo como en diferido que desde el día de ayer estamos haciendo las lecturas a través del canal oficial de Uno de cada estantería en Twitch. Y estos videos también los pueden encontrar en el canal de YouTube de Uno de cada estantería. Si quieren ver la lectura en vivo y en directo, y hacer sus preguntas, darnos sus opiniones, hacer sus comentarios sobre las lecturas o sobre lo que les gustaría que leyéramos, les recomendamos suscribirse al canal de Twitch para que les lleguen las notificaciones de cuando empezamos la emisión y estar pendientes de las distintas redes sociales de Uno de cada estantería. Y si se pierden la versión en directo, no hay ningún problema, la pueden revivir al día siguiente en el canal de YouTube. Entonces ahí quedan todas las grabaciones para que estén pendientes y si se atrasan en alguna, pues la puedan consultar. Le damos una bienvenida a las personas que están llegando en este momento a la emisión y bueno, para entrar en materia de una vez, el día de hoy pues tenemos algo un poco sorpresa porque vamos a leer algo que pues no sé si Cata, pero yo no he leído por lo menos, entonces es una lectura nueva tanto para ustedes como para nosotros, entonces esperamos que la disfruten mucho. Y les voy a contar un poquito de qué se trata la lectura, porque es una lectura con dos características muy especiales. La primera es que es una lectura de ciencia ficción colombiana, entonces es ciencia ficción hecha aquí en el país, que pues es algo probablemente para muchos es un poco desconocido, no, tal vez nunca han leído ciencia ficción colombiana o ni siquiera sabían que había ciencia ficción colombiana. Pues sí hay bastante y hoy vamos a leer una de esas historias. Y la segunda característica interesante es que es ciencia ficción hecha por una mujer, que también es algo que en la ciencia ficción, pues al ser una literatura un poco de nicho y en principio hecha más que todo por hombres, la presencia de las mujeres, como en la literatura en general, pues ha sido un poco hecha a un lado o está un poco rezagada, está un poco en deuda con la voz de las mujeres en este tipo de historias. Entonces esta lectura pues nos presenta esas dos características importantes: ciencia ficción latinoamericana, colombiana y hecha por una mujer. Entonces el cuento que vamos a leer el día de hoy está en una antología de libros que sacó la editorial Planeta Juvenil, que se llama Relojes que no marcan la misma hora. Es esta que pueden ver aquí. Ya hay dos ediciones, dos tomos de estos relatos. Son relatos escritos por distintos autores colombianos, tanto mujeres como hombres, y son recopilados por Rodrigo Bastidas. El cuento que vamos a leer el día de hoy es de una persona que de hecho nosotros en Uno de cada estantería conocemos un poco. Tuvimos la oportunidad de participar en un taller de escritura creativa con ella. Su nombre es Laura Rodríguez Leiva. Entonces les voy a leer un poquito sobre la autora, lo que dice la biografía que aparece aquí en el cuento sobre la autora, para que ustedes la conozcan y pues sepan de quién se trata. Entonces dice: Laura Rodríguez Leiva es artista plástica y magíster en escrituras creativas de la Universidad Nacional de Colombia. Realizó una serie de 5 libros de artista llamada El significado es el uso, la cual estuvo expuesta en la Escuela de Artes Plásticas en 2011. Publicó los cuentos Back Focus en la revista virtual Tamandúa. En caso de llamarse Laura, en la antología del 9º Certamen Internacional del Relato La Lectora Impaciente, y Hombre Sencillo en la revista Circe.
Además, escribió el texto experimental Magia, Magia y fue la ganadora del segundo concurso Mirabilia de cuentos de ciencia ficción con su cuento Karen, el cual fue publicado en la antología Ahora Después Nunca de 2016 de Mirabilia Libros. Esa antología es esta que podemos ver acá. La consiguen en la librería Mirabilia. Ellos son los editores de estas antologías. También son cuentos escritos por jóvenes colombianos, relatos de ciencia ficción. Si mal no recuerdo, creo que van por el quinto o el sexto, por ahí los tengo, pero no me acuerdo, creo que son 1, 2, 3, 4, creo que son 5, si mal no recuerdo, hasta ahora, hasta el momento. Entonces, si les interesan, también los pueden conseguir en la librería Mirabilia. Sin más preámbulos y sin más introducciones, aquí va la lectura de el texto Sangre Correr de Laura Rodríguez Leiva. Dice así: la sangre que sale de la nariz choca contra la porcelana del lavamanos. Mientras tanto, Mabel ve las gotas y recuerda aquella vez en la clase del colegio. Todos los vestidos de baño eran iguales y las niñas del curso tampoco se diferenciaban mucho entre sí. Eran bajitas, rozagantes y con los ojos alegres por estrenar el uniforme de natación que, como era inicio de año, no tenía el color mareado que solía tener en julio o agosto. Había un ambiente jovial que el profesor trataba de manejar con seriedad porque la clase de natación, decía, no se trataba de entrar en la piscina por diversión, como si estuvieran en un paseo familiar. Tal como dispuso el profesor, Mabel respondió al llamado de la lista y se sentó en el borde de la piscina a chapalear. Luego entró al agua y siguió el calentamiento de los músculos y los ejercicios de respiración. El profesor anunció que se harían unas cortas tandas de competencia por estilos durante la última parte de la clase. Mabel estaba alegre, se sentía la mejor en apnea. Entonces, llegada la hora, se sumergió con entusiasmo. Le salía muy bien el estilo, incluso tenía el movimiento corporal de los profesionales. Una ligera ondulación desde la nuca hasta los dedos de los pies que le permitía fluir a pocos centímetros del suelo enchapado de la piscina. La cara de Mabel era plácida, había rebasado la mitad de la piscina olímpica y estaba segura de que nadie la superaría en tiempo. Miró sutilmente hacia atrás, solo como un gesto de confirmación de su triunfo, y la vio. Era Marina, la hija del profesor. Parecía haber usado la piscina durante las vacaciones y la acechaba a toda velocidad. Mabel volvió la mirada al frente y aceleró la brazada. Estaba a 10 baldosas de llegar. Marina no podía alcanzarla. Mabel calculó que le faltaban 2 brazadas para la meta. Hizo la primera de ellas y se estiró. Una más y tocaría el vértice formado entre la pared y el suelo de la piscina. Con este, ella se impulsaría para salir a la superficie. Cerró los ojos. Siempre lo hacía para hacer la última brazada, y sintió el golpe en el gemelo derecho. Se contrajo, se abrazó el gemelo. La posición corporal de Rollito... La posición corporal de Rollito la elevó a la superficie donde se oían gritos y el barullo de aquellas que se apresuraban a salir del agua. Mabel estiró el brazo para tocar el borde de la piscina. Se agarró con ambas manos a la orilla y levantó el pecho para apoyar el abdomen en el piso exterior, solo así pudo quitarse las gafas y ver con claridad. La piscina estaba roja, totalmente teñida con el líquido Borgoña que emanaba de su entrepierna. Volvió a sumergirse en el agua turbia y se dijo: aquí me quedaré para siempre. Solo su mamá, que pidió permiso en el trabajo y atravesó la ciudad para llegar al colegio, pudo sacarla de la piscina ese día. La cara de Mabel tiene un gesto de rabia porque el tapón del lavamanos no ajusta y detesta perder sangre. Piensa que en esa clase de natación, así como durante toda su infancia, perdió demasiada sangre solo porque nunca tuvo una ayuda verdadera. Sus profesores, más por asco que por preocupación, la dejaban ir a la enfermería cuantas veces quisiera para que le regalaran toallas higiénicas ultra, extra o super, y así evitar un accidente sobre algún pupitre del salón. Ellos creían innecesario inmiscuirse en esos asuntos de mujeres. Entonces, Mabel les seguía la cuerda y se salía de clase cuando se aburría, aun cuando sabía que no se trataba de un asunto de precocidad hormonal, ni falta de conocimiento respecto a los métodos para asumir la menstruación.
con un aplique de un guante de goma roto que asegura el desagüe y piensa: siempre es mejor mantenerla adentro del cuerpo. Así, viendo que la sangre no se filtra, endereza el tronco y tira la cabeza hacia atrás. El ardor que siente cuando la sangre pasa por la garganta le recuerda las ocasiones en que provocaba el vómito durante la adolescencia. Tose chispas rojas y no tiene otra alternativa que volver a inclinarse sobre la poceta. La gotera se engrosa. Mabel, agachada, se humedece el entrecejo y aprieta sus lagrimales en la parte más delgada de la nariz. Esto, según el otorrinolaringólogo que publica tutoriales en YouTube, disminuye la hemorragia solo en los casos en que la hemorragia se ha iniciado por factores externos. Quiero decir, un cambio abrupto en el clima o una rasquiña prolongada. Recuerda Mabel que le ha escuchado decir con su acento españolete en la publicación que hizo el martes pasado. Como el sangrado no se detiene, Mabel decide tomar medidas extremas. Usa papel higiénico, pero solo un tubito de cartón se encuentra en el puesto de lo que días antes había sido un esponjoso rollo. Mierda, dice. De inmediato estira la pierna izquierda y con ella se agarra del soporte de la toalla. Esto le sirve para no perder la posición de su cabeza sobre el lavamanos. Así, extiende el brazo derecho. El brazo recorre el pasillo, dobla a la derecha por la columna que divide el comedor de la cocina, gira la perilla de la puerta, entra a la cocina, ala el cajón de la alacena y saca el empaque nuevo de rollos de papel higiénico. Con el paquete sin abrir sostenido por la mano derecha, Mabel, en el baño, asegura el brazo izquierdo a la manija de la puerta de la ducha y estira la pierna derecha. La pierna hace el mismo recorrido a través del apartamento y llega a la cocina para ayudar a romper el recubrimiento plástico del empaque. Las dos extremidades abren un hueco en el paquete para sacar un rollo. El pie lleva, con premura, el papel higiénico al baño y la mano se queda en la cocina acomodándola a la cena, la cierra y aprovecha para sacar de la nevera varias frutas y verduras. Después de perder tanta sangre, a ella se le antoja un licuado que evitará el mareo. Mientras la mano derecha licúa las verduras en la cocina, Mabel arma 2 tacos de papel higiénico para incrustarse en las fosas nasales. Con esto, desobedece las indicaciones del otorrinolaringólogo online. No podéis taponar las fosas nasales sin supervisión médica. Esto os puede causar un desvío del tabique, advierte en la publicación de hace un mes. Cada vez que ve las publicaciones del otorrino, Mabel lamenta haber acabado con la vida del único médico que intentó ayudarla. Era un dermatólogo que examinó las protuberancias que empezaron a salirle en la axila. Las cosas sucedieron durante la consulta. Mabel rondaba los 20 años y estaba asustada porque temía que esas masas fueran como las que le habían extirpado a los senos de su mamá. El dermatólogo le pidió que no se predispusiera a las enfermedades. Lo más importante es que esté tranquila y que confíe en mí. Yo le prometo ser sincero y buscar el mejor tratamiento para usted. Sin importar lo que sea, cuente conmigo, le dijo con una voz dulce mientras ella se desvestía para la auscultación. Mabel, desnuda, miraba al médico que la examinaba. Sus ojos negros, su piel trigueña, sus labios rosados, sus manos de piel suave, las mangas impecables. El pelo sedoso. Sentía que sería posible identificar la gravedad del padecimiento en algún gesto del médico. Al mismo tiempo, mirarlo la tranquilizaba. La mirada del doctor estaba fija en la axila. Observaba sin expresar asco o asombro por las protuberancias, más bien ternura por Mabel y compromiso por lo que le estaba pasando. Ella sentía vergüenza, estaba nerviosa y cerró los ojos. Pensó en su mamá. En aquella vez en que la ayudó a ducharse después de la operación de sus senos. Su mamá se veía pequeña, tan frágil que el cuerpo parecía no poder sostenerla y se encorvaba hacia las vendas manchadas que cubrían el pecho. Aún hoy, Mabel se siente desconcertada por lo sucedido con el doctor Valencia. Reconoce que ni ella se lo esperaba, pero justifica la reacción de su cuerpo porque el dolor que sintió fue insoportable. Cuando el doctor Valencia oprimió la axila, Mabel sintió que las protuberancias se abrieron como una cicatriz que se corta la piel la piel se rompe y la herida sangra aún más que antes. El doctor apretó y su cara fue succionada por la axila de Mabel. Ella gritó, intentó apartar al doctor, quien se agarraba al cuello indicando que no podía respirar. Mabel se tiró de la camilla y salió al pasillo de la clínica arrastrando el cuerpo del médico. Hizo lo posible por pedir ayuda para él, pero era tarde.
El dermatólogo se había desmayado y solo pudo ser retirado de la axila de Mabel cuando 6 enfermeros lo alaron, después de darle varias inyecciones a Mabel para que relajara los músculos. Al doctor Valencia lo llevaron a una camilla de reanimación, pero la falta de oxígeno le había provocado un paro respiratorio y tuvieron que introducirlo al coma. Mabel se disculpaba con todos, aunque no pudiera hablar por tantos relajantes. Fue encerrada en una habitación del hospital y estuvo en cuarentena. Mabel se recuesta en el sillón de la sala para recuperarse de la pérdida de sangre. Se envuelve en una cobija suave para no quedar pegada. Esto sucede cuando las ventosas de su espalda entran en contacto con la tela del sillón, que es una especie de cuerina. Incluso si ella solo lleva puesta una camiseta de tela delgada, las ventosas alcanzan a chupar la superficie plástica del espaldar y no dejan que se levante. El desarrollo de las protuberancias de las axilas sucedió durante su estadía en la cuarentena del hospital. Además de exámenes en máquinas tubulares y análisis de sangre casi a diario, Mabel fue visitada por terapeutas que le ayudaron a pasar el tiempo en cuarentena. Le mostraban manchas con dibujos que en la mayoría de las ocasiones ella veía como pulpos o calamares enormes que capturaban humanos y animales con sus tentáculos y los embadurnaban con su tinta. Mabel empezó a imitar esas imágenes y, como no le tenía otros materiales, dibujó sobre las paredes con la sangre que expulsaba cada mes. También hizo algunos retratos del doctor Valencia, su cabeza perfecta, su sonrisa amable, su mirada tranquila. Como la familia del médico pidió que mantuvieran a Mabel alejada de él mientras se mejoraba, ella nunca pudo volver a verlo, aunque estuviera solo a un par de habitaciones en el mismo pasillo. Pasados varios años y cuando el hospital requirió la habitación de cuarentena para suplir su problema de espacio en las urgencias, llamaron a la mamá de Mabel para que viniera a recogerla. Ella dijo que solo podía ir el fin de semana porque la empresa estaba en crisis y no permitía a sus empleados atender asuntos distintos al trabajo diario. Los de la clínica accedieron a tener a Mabel unos días más y aprovecharon para hacer un último análisis de las ventosas, que en ese entonces ya le recubrían el torso y la espalda, los tentáculos que le salían del cuello y la sangre que seguía estando sana, abundante sí, pero sin anomalías para una persona de 30 años. Cuando la llevaron por el pasillo, Mabel pudo ver al doctor Valencia de reojo. Seguía siendo hermoso, a pesar de estar mucho más delgado y de que su pelo estuviera blanco. Deseó tocarlo, así fuera como despedida, y alzó un brazo. Este se extendió por el pasillo y entró a la habitación del doctor Valencia, aunque Mabel ya estaba en la puerta de salida. Mabel alcanzó a tocarle un pie y fue expulsada de la clínica a gritos. «¡Fenómeno!», le dijeron desde la ventana los familiares del doctor. Mabel mira hacia la ventana y hace un gran esfuerzo por eliminar la imagen doble y borrosa del parque del conjunto. Cierra los ojos y se pone a repasar mentalmente los pendientes del día. La cuenta de cobro a la editorial, 12 dibujos, el domicilio del papel y lienzos. Con las alas nasales obstruidas se queda dormida. Se despierta de golpe, siente el pecho húmedo y corre al baño para ver su reflejo. La sangre que goteó de su nariz formó una cadena montañosa sobre el entramado de la camiseta blanca. Claramente se puede vislumbrar en esta superficie el perfil indio de El Zipa, el protagonista de ese mito en que un líder indígena prefiere morir desangrado que ver agonizar de gripa a su comunidad, o a sus mujeres, parir mestizos ojiazules de hombros demasiado anchos. Mabel pasa las manos sobre la camiseta, como acariciando la imagen, sin frotar las yemas contra la superficie por miedo a maltratar el dibujo. Sonríe y se desviste. Va hasta el taller y cuelga la camiseta en la cuerda, junto a varias prendas blancas dibujadas con sangre. Con cuidado, sobre la mesa de dibujo, ala los tacos de papel comprimido de las fosas nasales. Los desenrolla, y aunque sigue sintiéndose mareada, observa la primera imagen, un mapa. Mabel piensa en complementar la imagen cartográfica con pequeños dibujos de veleros llenos de gente. La imagen se refería a los saqueadores de templos indígenas. La imagen del otro taco es un árbol. Puede ajustarse si se le añaden frutos como libros gordos, similares a Biblias. En el suelo pueden insertarse tiestos rotos que señalen que el árbol está sembrado en un cementerio indígena. Concentrada en las imágenes, Mabel no se percata de que su sangre sigue regándose mientras los 4 tentáculos de su cuello se ocupan en ejecutar las ideas para mejorar los dibujos.
Su cuerpo desnudo está cubierto de caudalosos ríos vino tinto que confluyen en los muslos y caen como cascadas sobre la alfombra. Mabel siente una picada en la cabeza, ve luces revoloteando en la habitación y cae de espaldas. Tendida sobre la alfombra, piensa en el batido verde que quedó licuado en la cocina. De nuevo, tose chispas de sangre. Cierra los ojos y recuerda el único número telefónico que se sabe. 310-854-3060. El de su mamá. Si no contesta, podría dejarle un mensaje. Estira uno de sus tentáculos hasta alcanzar la bocina del teléfono. Descuelga. No puede marcar, la fuerza de su brazo es insuficiente. Enrolla el teléfono en un abrazo. Como último gesto, gira el cuerpo hacia la izquierda, en posición de rollito, como le establece el consejo semanal del otorrinolaringólogo, para que no nos ahoguemos con la sangre cuando una hemorragia nos pille acostados. ¿Qué te pareció el cuento? Uf, no. Genial. Creo que, bueno, el tema de las sensaciones está muy presente. Todo, se siente todo, el ardor, el dolor y ese tema de la cuerina. Sí, no sé cómo decirlo de una manera profesional, pero sí, siento que hay mucha habilidad acá descriptiva y no, se siente todo y creo que el tema de cómo va dando la información es un plus. Creo que es una virtud que tiene este cuento, porque pues al principio uno no se imagina para dónde va la historia y de hecho también el final nos lo deja así, pues uno se puede imaginar qué pasó, pero sí, impresionante el trabajo de descripción. No sé, ¿qué te pareció a ti? Acuérdate que es la primera vez que lo escuchamos, los dos. ¿No lo conocías? No. Ni idea, no. No. Tampoco. No. Sí, pues mi opinión, creo que voy a leer después del cuento. Hay una pequeña descripción de la autora, de Laura Rodríguez, en la que define qué es para ella la ciencia ficción. Entonces la voy a leer porque me parece que este cuento representa muy bien o va muy de la mano con esa descripción que ella hace. Entonces dice Laura: para mí la ciencia ficción es un género en el que se establece un contraste entre los humanos y lo que los rodea. Los humanos, personajes de las historias o narradores, son la información que el lector reconoce y con la que puede establecer lazos de identificación o rechazo. Por otro lado, aquello que rodea a los humanos, los entornos, los animales, la tecnología, la arquitectura, los personajes no humanos, etc., suele ser información novedosa que puede transformarse siguiendo las necesidades de los relatos. Además, la delimitación de reglas y relaciones entre lo común y lo no común, lo humano y el entorno o lo humano y lo no humano, permite el desarrollo de las historias que no necesariamente se rigen por aquello que conocemos. El género me ha permitido ahondar en personas y realidades, también trabajar lo fantástico en un marco que no sea desconocido para mí, que reconozco y puedo usar libremente. En otras palabras, me ha permitido profundizar en la presencia de lo fantástico en lo cotidiano. Esta posibilidad, la deseada cuando estoy frente a la hoja en blanco, es lo más plástico que conozco en la literatura. Entonces, sí, me parece que ese aspecto de lo fantástico en lo cotidiano es este cuento, básicamente. Como tú decías, uno como que al principio no sabe muy bien para dónde va y los temas parecen muy cercanos, como muy, no sé, este es un cuento de una niña común y corriente, y empieza a transformarse de una manera, o sea, es ese pedacito en el que está escribiendo cómo alcanza el papel en la cocina. Ya uno queda como que ¿qué carajos está pasando aquí? O sea, me perdí algo, me toca devolverme, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Y es lo que tú dices, es una fusión tan bien lograda gracias a esa descripción que uno como que ni se da cuenta en qué momento el cuento cambió completamente de chip. Ya uno venía con una atmósfera y de repente se metió en otra
con solo una Sí. descripción, con el hecho de decir que estiró sus brazos y sus piernas, y me queda como, yo me lo estaba Guau. tratando de imaginar y era como, pues, no, o sea, si yo saco el brazo del baño de mi casa, pues me llega a menos de 1 metro. ¿Cómo diablos está haciendo? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Entonces, Además que está haciendo varias cosas al tiempo, ¿no? O sea, ya el hecho sí. de que alcance la licuadora y la nevera y todo, pues ya, ahí ya el cerebro te dice, espere, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando acá? Sí, total, me pareció muy chévere eso, me pareció muy... Se nota como una especie de... no sé, me pareció un poco... Yo poco recuerdo ese cuento, la verdad, pero me acuerdo que sus imágenes fueron muy impactantes para mí de niño. Este cuento de las alas caracolí, que tiene unas cosas así como también medio fantásticas en una historia de niños, como muy común y corriente, y de repente se meten en un viaje, pero así súper psicodélico, súper loco, y con cosas muy... O sea, me gusta porque es... uno tendría como el primer impulso de decir que es un cuento muy Lovecraftiano por la imagen de los pulpos, los tentáculos, etcétera, pero no se siente así, se siente mucho más cercano, se siente mucho más como nuestro, como de nuestra cultura, como que es algo que uno siente que estuviera leyendo un García Márquez o un autor netamente colombiano en esas narraciones, en esa fantasía un poco como sí, como de ese estilo de estos autores más cercanos a nosotros. Total, y de hecho, qué bueno que lo mencionas, porque sí me recordó el cuento de García Márquez, el del rastro de tu sangre bajo la nieve, en el que también hay como una exposición y la sangre es como el hilo conductor en toda la historia. De hecho, lo voy a buscar y lo vamos a leer en una de estas tardes. Listo, de una. Que también ha sido desde que lo leí por allá como, no sé, en primaria, siempre el tema de la imagen de la sangre en los cuentos siempre me recuerda mucho esa historia que es pues de alguien que se va desangrando continuamente. Y sí, no, genial, me pareció muy bien ejecutada. Pues acá, ¿no? Uno en la humilde e ignorante opinión. Pero sí, increíble como pues logra esta atmósfera, ¿no? No perfectamente se imagina que está en su casa, en la sala, se está bañando, algo está pasando y la imagen, no sé, de la cocina normal, la nevera. Entonces sí, creo que juegan muy bien con estas ambientaciones, las descripciones de las sensaciones. Creo que pues es un excelente ejemplo de lo que ella misma nos decía cuando tuvimos el honor de ser sus pupilos en el curso. Pues eso, ¿no? Siempre, y esto lo relacionamos con lo que hablábamos de pronto el viernes pasado, con el tema de mostrar más que decir, y creo que sí, tiene todo el mérito ahí porque se siente mucho. Ahora que mencionas lo de la sangre, a mí me gustó mucho, pues obviamente estoy, como dices tú, primero que todo hablando desde la completa ignorancia de estos temas y segundo hablando en caliente porque pues, es la primera vez que lo leemos, pero a mí me pareció muy interesante esa transformación que tiene que ver con esa plasticidad que menciona Laura y que se da tanto en el relato como en la historia que estamos viendo, porque me parece que funciona como a dos niveles. Por un lado tenemos la transformación del cuento de una historia como común y corriente, la descripción de una niña que nada, etcétera, a una descripción ya con muchos visos de fantasía, pero también tenemos una transformación del significado de esa sangre que corre a lo largo del cuento, que al principio Sí. es una sangre de la cual sentirse avergonzado, es una sangre como mala, como sucia, como una interpretación muy
dentro del tabú humano que tiene la sangre, y más que todo pues la sangre de la menstruación, que es como una cosa así. Pues bueno, yo como hombre no dimensiono esas cosas, y las mujeres tienen muchos problemas en la sociedad por eso, y hemos visto muchos cuentos, también si recuerdas los cuentos de Connie Willis del tema, que también son dan cuenta de esos tabúes que hay con respecto a este tipo de cosas. Arrancamos con esa descripción de la sangre y terminamos con una descripción de una sangre artística, de una sangre que crea una obra, que es el retrato de unos seres. De hecho es una sangre reivindicativa cuando nos hablan de ese Zipa que prefirió morir desangrado a dejar que sus súbditos murieran. Entonces me parece que también hay una transformación ahí de fondo del significado de esa sangre, y pues uno lo podría leer en tono de crítica a esos tabúes sociales y a eso que nos muestran al principio del cuento, de cómo sus profesores, los profesores de Mabel, los hombres alrededor de Mabel reaccionaban a ese hecho, no como algo normal, no como algo común y corriente, sino como con un cierto asco, con un cierto desprecio hacia ella misma, hacia la misma Mabel. Y el cuento nos termina mostrando pues que ese desprecio se transforma como en ese monstruo, porque es como que ella ya se va transformando en eso que los demás veían, pero en el fondo pues es alguien muy artístico, es alguien que termina convirtiendo esa sangre en algo pues no más valioso que antes, pero en algo sí reivindicativo. Entonces ese giro y cómo se hace a través de un giro fantástico, pues me pareció muy chévere. Sí, completamente de acuerdo. Muy hábil en estos días que hablábamos de la pericia o de la habilidad de los autores. Y sí, creo que este cuento lo refleja perfectamente. No necesita mucha extensión pues para contar una historia, y creo que también ahí tiene un punto a favor, porque le da su puesto al lector, ¿no? Porque no vemos que en ningún momento sea descriptivo de manera muy informativa, ¿no? Es decir, que se siente y diga, ah, bueno, entonces esta era una criatura que, o sea, no, pero ya, perdón, de la manera en que está expuesta la información y en que va como sucediéndose la narración, ya uno como lector ya sabe qué es lo que está pasando, y también se lo imagina. Entonces creo que es muy inteligente al momento de darle su puesto al lector, ¿no? Porque también esa exposición a toda hora pues no, pues funcionará para algunos géneros, pero pues acá tenemos una extensión más corta, y se necesita de verdad de mucha habilidad pues para hacer esto. Entonces genial, muy chévere. Sí, bueno, también no, como les decimos y les hemos dicho mucho, no teníamos conocimiento del cuento antes de haberlo leído, y me parece muy rescatable y muy interesante que precisamente este cuento nos permite ver lo que discutíamos en una de las lecturas anteriores, cuando hablamos de Carl Sagan y la divulgación científica y la ciencia ficción y este tipo de literatura. Aquí nos encontramos con un cuento que se sale de esos estereotipos, y es uno de esos cuentos que nosotros le estamos invitando a las personas que ven estas transmisiones, estos videos, a que exploren en la ciencia ficción, que son cuentos que no tienen que ver con el cliché de la máquina del tiempo, de las naves espaciales, de los viajes interplanetarios. Es un cuento muy humano, es un cuento muy cercano, es un cuento, de hecho está contenido completamente en una sola persona, es un ser humano el que transporta toda la historia. Entonces, como decía Laura en su descripción de la ciencia ficción, y es una descripción que comparten muchos autores y que hemos visto en muchas otras historias. Por ejemplo, si se quieren hablar de historias un poco más reconocidas, un poco más pop,
muchas de las historias de Bradbury también tienen esas características, y es que la ciencia ficción, a pesar de que aborde temas tecnológicos, futuristas, como de cosas que uno percibe muy lejanas, en el fondo es una literatura que explora sobre todo al ser humano, a sus relaciones, a su forma de ser, su ética, su comportamiento. En últimas, esta literatura sirve mucho para eso. Y me parece que este es un muy buen ejemplo, tanto para lectores que estén buscando historias de ciencia ficción que de pronto les lleguen un poco más porque no les gustan esos temas cliché, y también para posibles autores de este tipo de historias que de pronto se sientan estancados en, bueno, pues ya, ¿qué más puedo hacer en la ciencia ficción si parece que ya todo está hecho? Pues tenemos este tipo de historias para mostrarnos que hay muchos recursos, que hay muchas formas de hacerla, y que uno puede aprovechar historias muy cercanas, muy humanas, para transformarlas en una muy buena historia de ciencia ficción sin necesidad de meter cosas demasiado elaboradas en el campo científico, sin necesidad de ser un experto en temas de robótica, de viajes interplanetarios. Necesitamos una buena historia y eso es todo. Entonces me parece muy 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 chévere este cuento. Completamente de acuerdo, además que una buena historia, por ejemplo, si alguien de pronto está desanimado porque eso, los recursos y la espectacularidad y todo, claramente el género da para todo, ¿no? O sea, si se quiere hacer y siempre el mensaje va a ser eso, o sea, depende mucho también de lo que quieran contar, cómo lo quieran contar. Pero sí, digamos que la ciencia ficción, creo que desde que la conocemos o empezamos a ahondar un poco en ella, sí, pues la enseñanza que uno se lleva siempre es como, bueno, no todo es como la punta del iceberg y hay mucho más y todavía es un género que da para muchísimo más, porque pues digamos que los protagonistas o las historias pues pueden ser cosas muy cotidianas o que creamos cercanas o puede que haya gente que diga no, esto no, ni que contarlo porque no, eso no sé, muy trivial o muy cotidiano, pero pues el género da para eso y es muy enriquecedor pues que haya este tipo de acercamientos, y encima pues colombianos, latinoamericanos y femeninos, ¿no? Que creo que es, hablando como hablábamos hace unos días ayer de la representación, pues total es un género que nos da para eso y mucho más. Entonces, claro, la invitación y la provocación están ahí claras, no solo a que lean este volumen, sino el otro y pues todos los que puedan, porque además que la ciencia ficción también se enriquece mucho en los cuentos y van a ver que hay gente muy, muy, muy habilidosa para contar estas historias en una extensión que no es muy larga, pero pues que definitivamente lo dejan a uno marcado. Sí, algo de lo que mencionas era otra cosa que me pareció interesante, que puede parecer como algo muy bobo, como algo muy simple, pero que me parece que permite conectar mucho este cuento con algo más cercano para nosotros, y el hecho de que sea ciencia ficción colombiana, y es la escogencia del nombre de la protagonista, porque a veces uno también encuentra o percibe o siente que uno no puede hacer ciencia ficción si no mete nombres extranjeros. O sea, el personaje no se puede llamar Mayerly, o no se puede llamar porque eso suena feo, porque eso es tercermundista, porque eso no es ciencia ficción. Si el personaje está en una calle de, no sé, Cartagena o de Bojayá o de un pueblo perdido por allá en la mitad del Amazonas, eso ya no es ciencia ficción, porque la ciencia ficción es de primer mundo y no sé, todos los extraterrestres llegan a Washington, ellos no, de ninguna manera van a terminar parqueando aquí en Tabio, eso no puede pasar. Entonces me parece que es algo muy bonito, porque el nombre de la protagonista, uno de entrada ya se da cuenta como es,
no, este es un nombre con el que uno se puede sentir identificado. Es un nombre que uno siente cercano. Uno en ningún momento lee la historia y se la imagina sucediendo en un loft de Nueva York. Uno se la imagina sucediendo en la casa del vecino. Entonces eso me parece muy interesante porque no, pues no sé a las personas que nos ven y que nos escuchan, si alguna vez han tratado de escribir una historia o algo así. A veces, pues bueno, yo no soy escritor de literatura, obviamente, pero pues a uno lo ponían a hacer esas cosas en el colegio, o a veces lo ponían a hacer esos ejercicios. Y a mí a veces me pasa que uno se siente raro describiendo su propio lugar. Uno siente como que eso no es digno de aparecer en una historia. Como que si yo hablo del barrio, si yo hablo de mi casa, si yo hablo de un personaje que se llama, no sé, Santiago Ramírez, que puede ser mi amigo de la infancia, uno siente como que no, eso no es literario. Y eso como que cierra mucho el campo de acción, porque uno, tal vez es por el sesgo de haber leído muchas cosas pues del extranjero, uno no a veces no tiene mucho contacto con historias propias. Y si uno es lector de ciencia ficción, pues de pronto mucho menos. Uno no puede haber leído un García Márquez, uno puede haber leído algún autor de estos, pero si a uno le gusta la ciencia ficción, de pronto uno queda un poco huérfano. Entonces este tipo de trabajos, este tipo de libros me parece muy reivindicativos en ese sentido de apropiar a nuestra cultura este tipo de temas que a veces sentimos que son tan lejanos, que sentimos que un latino, que un colombiano, que un venezolano no podrían hacer, porque la ciencia ficción parece un campo solamente de los gringos, si acaso de los rusos, que tienen programas espaciales y que tienen cohetes y todo eso, y a uno como que no se le ocurre que eso también pueda pasar acá, que es un poco raro. Sí, total. O China, que ahorita está pues sacando autores y películas y esto que viene pasando hace como unos 3 años, de hace 3 años hacia acá. Pero sí, digamos que ahí está también como la riqueza del género, pues que permite que todo eso confluya. Y finalmente, bueno, pues sabemos que hay dos ramas como marcadas dentro del género, que es como pues la ciencia ficción dura, y la otra que es más humana, que da como pie para este tipo de historias. Y sí, siempre el mensaje es como, claro que esto puede pasar. De hecho, me remite o me recuerda la primera vez que vimos las ilustraciones de Luis Carlos Barragán, que fue como un shock, o bueno, para mí, que fuimos a una conferencia y mostraron una imagen que él tiene de un SITP que tiene como un deslizador y va flotando. Y eso fue como, wow, ¿qué es esto? Pues porque uno no, realmente como que no se imagina que esas cosas puedan pasar aquí. Pero sí, y digamos que la discusión sobre el futuro del género acá, pues también va por ahí, ¿no? ¿Qué puede pasar? ¿Qué no puede pasar? Y pues eso solo está en manos de los nuevos escritores. Así que pues la invitación es leer mucho, crear mucho, y pues no limitarse como por esas cosas. Sí, de hecho les iba a mostrar que precisamente la portada de esta antología es una ilustración de esas de las que habla Cata, de Luis Carlos Barragán. A ver si se ve bien aquí mientras miro en mi propia pantalla. Ahí está. Y es un niño en una venta ambulante de fruta, y tiene un letrero de minutos a 500, minutos a 400, y está sentado sobre una especie de robot, así súper tecnológico. Son unas ilustraciones que sí, a uno cuando las vimos, como decía Cata, es una vaina loquísima. Es como que esa tecnología, uno no se imagina que por vivir en un país como este uno pueda llegar a ver eso algún día. Como pues no pasa por ejemplo en países como Estados Unidos, como Japón, que
Para ellos pues esas películas sí siguen siendo ciencia ficción y siguen siendo cosas como muy futuristas, pero es que para nosotros a veces parece que fuera una cosa completamente inalcanzable. Entonces, ver esas ilustraciones y ver esas historias mezcladas con nuestra propia idiosincrasia, con nuestra cultura, con cosas con las que nos podemos sentir relacionados, es siempre muy gratificante. No tanto por el hecho de que sea como algo así como fetichista de, ay sí, Colombia representada en una historia de ciencia ficción o algo por el estilo, sino por el mero hecho de que pues sí somos capaces de hacer ese tipo de cosas y de imaginárnoslas. No necesitamos pues estar o ser estadounidenses o ser rusos o ser japoneses o lo que sea para poder apropiar este tipo de cosas en nuestras historias. Entonces me parece que eso es muy chévere y también es muy inspirador de pronto para ciertas personas que quieran. Pues nosotros también hemos tenido la oportunidad, por ejemplo, de asistir a algunas conferencias sobre pues cómo es el asunto del programa espacial o de la participación colombiana en este tipo de cosas, y a veces uno se da cuenta que hay mucha gente con mucho interés en esos temas, en temas de robótica, de astronáutica, de cohetes, de todo ese tipo de cosas, y que uno ni se da por enterado porque uno tiene metido en la cabeza que estos países latinoamericanos no están hechos para eso o no son capaces de hacer esas cosas. Y uno solamente necesita averiguar un poquito y se da cuenta que hay mucha gente trabajando en eso, hay mucha gente metida en ese cuento, y rescatar este tipo de historias y este tipo de vínculos pues me parece que también puede ayudar a rescatar esa otra parte que tiene que ver con el desarrollo científico, con el desarrollo industrial en ese tipo de temas del país. Entonces me parece que es un aporte mucho más grande que solamente decir hagamos ciencia ficción colombiana, que es muy bueno, es muy valioso, pero el aporte va mucho más allá. Es decir, el aporte de esto o la grandeza de este tipo de obras no se limita a la parte literaria, sino que uno la puede expandir tanto como quiera, y es muy chévere que la gente conozca estas historias, que las compre, que las consuma, difunda, que las conozca. Exacto, que sepa que existen y que apoye a estos autores y que apoye a las personas que trabajan en esto, porque pues es un campo que de pronto puede ser muy desconocido para muchos. Además, o que está tristemente de pronto delimitado a un eje o a un círculo muy cerrado, que bueno, afortunadamente y podemos decir que podemos ser testigos de cómo de un tiempo para acá pues eso ha ido cambiando lentamente. Pues se necesita también de que mucha más gente conozca, mucha más gente difunda, pero sí, al final pues hay historias maravillosas que están ahí esperando a ser conocidas. Y sí, lo que les contaba, o sea, la magnitud o la virtud del género pues es que da pie para muchísimas cosas, para historias que no se imaginan, que ahorita puede que no sea posible contarlas, pero pues es cuestión de tiempo y el género mismo da como las herramientas. Entonces sí, no, la invitación es a conocer, a lo que les decía, a no limitarse, porque pues no, o sea, lo que les decía, que la discusión acerca del género aquí en Colombia pues tiene esas dos vertientes, ¿no? Como la parte pesimista de no, este país que va a lograr hacer eso, o la parte más optimista, que es como bueno, no, pues hagámosle así, no, ahorita no se vea, pues más adelante sí, y el futuro pues nos dará la razón. Entonces súper importante como empaparse de esos temas. Si de pronto lo nacional no les va mucho, pues hay muchos esfuerzos también en Latinoamérica. Por ejemplo, el caso de Chile, que veíamos el año pasado
que pues los invitaron al Club de Ciencia Ficción en Medellín, y todo el esfuerzo que están haciendo, incluso con el tema de la pandemia y esto, pues hay cosas muy chéveres. Además que cuando sobrevino el tema de la pandemia, pues ya hubo un sector que dijo como no, aquí ya no hay futuro, ya estamos en el futuro, y pues no, la imaginación no tiene límites, y este es un género que lo permite. Entonces la invitación queda completamente abierta a explorar todos estos temas, como el cuento que leímos hoy. Bueno, Kathleen, muchísimas gracias. No sé si quieras decir unas últimas palabras para cerrar la lectura del día de hoy. No, como siempre, la invitación abierta a nuestras redes sociales. Ahí nos pueden dejar sus comentarios, sugerencias, pueden encontrar contenido, pues ya ahorita que nos estamos moviendo más. No lo olviden, próximamente vamos a tener la página web oficial de Una de Cada Estantería. Nos pueden ver o visitar en YouTube, ahí van a encontrar el video del día anterior, es decir, hoy vamos a poner el video de ayer y así. Si quieren ver los videos al tiempo, pues pueden suscribirse acá a nuestro canal de Twitch, y pueden seguirnos visitando, interactuando con nosotros en Instagram, en Twitter y en Facebook. Y nada, agradecerles como siempre la buena vibra y el apoyo que nos dan. A ti, Iván, también. Muchísimas gracias por acompañarme siempre y por acá. Bueno, no, muchas gracias a ti por la invitación. Gracias a las personas que nos estuvieron viendo en vivo, también a las personas que nos verán en diferido. Esperamos que les haya gustado esta lectura. Les recuerdo el nombre de la antología, es Relojes que no marcan la misma hora, antología de ciencia ficción colombiana. Este amarillito, como amarillo quemado, es el tomo 1, el tomo 2 es verde. Es otra antología de cuentos de ciencia ficción colombianos, ya van en 2 tomos. Entonces, para que los busquen, para que si les interesó, si les gustó el cuento o si les interesó el tema de la ciencia ficción colombiana, le den una oportunidad a estas historias y a estos autores que en verdad son muy buenos. Gracias a todos una vez más, los esperamos mañana en una nueva lectura. Feliz tarde, que estén muy bien. Gracias, nos vemos en las estanterías.